gracias por estar aquí en el CAIBA visitando de parte del octavo semestre de la, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Costa Cook y Cátedra de Psicología Jurídica 2. Bueno, me has pedido que haga una presentación. Suya y de sus estudios. Bueno, con mucho gusto. Yo tengo formación en psicología por parte de la Universidad del Norte. Egresé y me gradué en 1988. Luego me formé empíricamente y también en la especialidad como psicóloga clínica. Y posteriormente realicé estudios en psicología forense, programa de la Universidad del Norte del cual soy egresada, pero no culminé esos estudios porque fui aceptada en el doctorado de psicología, el cual terminé y egresé y tomé grado en 2012. El título es doctor en psicología y mi estudio doctoral, que fue premiado con la máxima honor que le puedan dar a un doctor, summa cum laude. La investigación es en abuso sexual infantil y se llama Palabras Pintadas. Por otro lado, en esa institución donde laboro hace 20 años, tengo formación en policía judicial, título otorgado en 1998 por lo que hoy se llama Instituto de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, he tenido cursos por una agencia de formación para el sector justicia, fortalecimiento de la justicia, de parte del Departamento de Estado, que se llama ICITA. Entonces, es allí donde a Fiscalía el gobierno de Estados Unidos apoya con formaciones tales como preparación de testigos para el juicio, entrevista forense a niños, niñas y adolescentes, testigo experto, investigación contemporánea y bueno, también en esta institución he sido formada y soy además parte de ese instituto de altos estudios donde soy docente desde prácticamente 1998. Paralelo a la actividad de fiscalía, que principalmente la realizo con víctimas infantiles, víctimas mujeres, en la parte académica y universitaria he sido docente desde hace más de 15 años. En la Universidad de la Costa, de donde tú vienes, estuve 13 años. Paralelo a ese trabajo de la Universidad de la Costa, he estado en universidades y El acompañamiento que brindan a los niños víctimas. en esta unidad, bueno, CAIBAS está diseñado para atender niños, niñas y adolescentes, desde el vigilante en adelante y pasando por la recepción de denuncias y las diferentes áreas, como por ejemplo el área de entrevistas forenses. Todo está diseñado para tener una atención especializada y diferencial hacia niños, niñas y adolescentes. Pero específicamente en esta área de entrevistas forenses, digamos que se podría mirar como dos etapas principales. La atención inicial, que es cuando llega la mamá, el papá o el adulto responsable, el representante del niño o niña, llegan acá y a pedir cita. Nosotros hemos diseñado como una ruta de atención por parte de nosotras, las psicólogas, que somos dos, y por parte de las psicólogas de apoyo cuando las tenemos, que son practicantes de diferentes universidades. Y en ese diseño lo que hacemos es brindarle un espacio en donde la persona se sienta cómoda, en donde se sienta atendida y donde se sienta escuchada. Porque por lo general cuando una persona está denunciando un delito sexual de un hijo o hija, o sobrino o sobrina o nieto, está inestable, está enfrentando una crisis existencial fuerte, porque nadie desea que a un pequeño de su hogar, un menor de edad, lo vulneren y de esa manera. Como sabemos por las estadísticas que el 80% de los casos son casos intrafamiliares, pues esa crisis con la que viven las personas tiene dos componentes. El principal es el componente del niño, su hijo amado o sobrino o lo que fuere, vulnerado por algo tan grave como un delito sexual. Pero a la vez, por lo general, el que lastimó, el que dañó, el que abusó,
pudiera ser un intrafamiliar o alguien muy allegado. Esto genera doble dolor, doble duelo, doble problema que enfrentar. Entonces eso ya lo sabemos acá por la experiencia, por años de hacer epidemiología, y por supuesto estamos muy preparados para tranquilizar, para estabilizar a la persona, validar su dolor, validar su preocupación, pero centrarlos. Esto es muy importante porque por lo general los denunciantes o las denunciantes desarrollan todos los componentes de una persona que está en crisis, que es víctima también. Y lo tenemos claro, son víctimas, pero... Las pruebas psicológicas que se hacen en esta unidad no son como tal pruebas, porque nosotros hacemos, es el rol de entrevistadores forenses. Lo que sí usamos es un protocolo, y es el protocolo SATAC, que es un protocolo originario de Estados Unidos, de una organización que se llama Corner House, que tiene 5 etapas propuestas que se deben cumplir a cabalidad si ello es posible, pero que es semiflexible de acuerdo a circunstancias evolutivas y emocionales del niño o niña. Un protocolo que comienza como todo protocolo hacia niños con empatía, generar empatía y confianza, y termina con un cierre didáctico, por decirlo de alguna manera, en donde se le refuerza al niño conductas autoprotectoras, resilientes y de autocuidado. Eso genera un informe. El informe debe tener todas las condiciones de un informe judicial, pero no es una pericia. Sin embargo, como entrevistadoras forenses especializadas y además porque el protocolo lo permite, debemos establecer en el informe un área de competencias donde decimos si el niño fue competente o no y qué tan competente fue de acuerdo a su edad, y hacemos unos resultados que no son conclusiones tipo pericia. ¿Qué conclusiones se puede hacer en un informe de entrevista forense, de protocolo de entrevista forense? Si el niño fue competente, si el niño generó empatía y fue competente, y si el niño tenía todas las competencias o si en algún área no tenía competencias, si el niño hizo revelación o no. Muy buenas tardes, doctora Raquel. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, Sandra. Es mucho gusto por estar aquí, por habernos tenido en cuenta, y nosotros de gran agrado que ustedes se interesen por esta temática. Bueno, doctora Raquel, en el día de hoy nos gustaría que nos concediera una entrevista sobre el testimonio del niño abusado sexualmente. Inicialmente nos gustaría que comenzáramos a hablar un poco sobre cómo se toma el testimonio del niño. Cuando te hablas de testimonio, estamos hablando prácticamente de lo que es la entrevista como tal. Bueno, esta entrevista es la recopilación de toda la información que se tenga o que tenga el evento que sucedió como tal. Esta entrevista básicamente, o cómo se toma el testimonio de este niño, primero se tiene la denuncia, llega un paso del proceso como tal, luego viene la citación, donde se cita a la persona o al niño que se le va a tomar la entrevista para el testimonio del niño que ha sido víctima de abuso sexual como tal. Luego se hace la presentación, el procedimiento, la presentación de los derechos que tiene la persona, el niño y toda esta persona. Hay que tener en cuenta que este niño siempre debe ir acompañado de un tutor o la figura parental que lo representa como tal. Es decir, muchas veces vemos que no son los mismos padres que denuncian, sino que va un funcionario del ICBF o de la comisaría de familia. Esa persona es la que ejerce este rol como tal. También se explica que la entrevista se hace bajo la gravedad es decir, que hay el consentimiento informado como tal y está el secreto profesional de entre ellos. O sea que todo lo que se tome en esa sala como tal no va a salir de esa sala de audiencia como tal. También hay que tener en cuenta que esta entrevista se hace grabada por medio de un video, el cual es guardado y custodiado por la psicóloga que le toma la entrevista al niño.
Durante esto también hay que tener en cuenta que este testimonio se le toma, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces hay niños que han sido víctimas de abuso que no son capaces de ellos dar la entrevista a ellos, sino que necesitan de la persona que los representa, o de pronto son muy apegados al padre, a la madre. Entonces esta figura necesariamente, muchas veces esta figura se sale del sitio donde se toma la entrevista. Debe ser un lugar cerrado, tranquilo, que no haya interrupciones, y tiene una duración dependiendo la edad del niño de 30 a 45 minutos hasta 1 hora. Cuando el niño de pronto es bastante apegado digamos a la madre o al padre, y entonces cuando se le va a hacer esta entrevista, él necesita de tener esa figura como tal. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se queda esa figura como tal, pero se hace o se aísla en un rincón de la oficina, en el sitio donde se le está tomando el testimonio a este niño. Esta persona se hace en esa esquina, se sienta en una silla con la cara hacia la pared, es decir, que la persona o el padre o el tutor que le ejerce este control con el niño no tiene contacto visual con el niño como tal. El video que ya habíamos dicho, cuando yo he mencionado anteriormente, que se toma y se queda bajo custodia para nuevamente ser revisado cuando el momento que voy a elaborar el informe o revisado por el juez. Hay que tener en cuenta que el testimonio tenga la validez, elaborar objetivos, ser neutros, cuánto dura ya cuando había dicho que la duración de la duración de la entrevista, también tener que tener en cuenta si este niño es un niño de 3 a 7 años o si es un preadolescente de preadolescente, básicamente allá entre la etapa de la adolescencia para tomar, porque sabemos que los adolescentes tienden a fatigarse más fácilmente. Dentro de estos protocolos hay que tener en cuenta que las preguntas deben ser preguntas abiertas, no cerradas, tener una guía como tal sobre cómo se le aplica. Entre estas guías, aquí nosotros manejamos lo que es la técnica SATAT. Esta técnica es un proceso que se realiza, va de la mano de una serie de pasos o protocolo como tal. Dentro de esos pasos encontramos el primer paso. El primer paso es establecer esa simpatía o rapport, que se crea un clima de confianza entre la persona, es decir, que el niño yo le genere confianza al niño y él de la misma manera la sienta hacia mí, cosa de que él se desenvuelva, porque si yo no genero este ambiente de confianza, este niño posiblemente no me va a dar el testimonio ni le voy a ayudar a buscar identificar lo que realmente necesito saber como tal. En la empatía vemos que se logra, según este protocolo, se logra mediante el dibujo de una figura como tal, de la figura de un niño. Muchas veces el niño, cuando son muy pequeños, que no tienen el control, no saben exactamente cuáles son las figuras, se le pide que dibuje una carita feliz como tal. También hay que tener empatía cuando se empieza, por ejemplo, cuando llega una sonrisa, una mirada amable, cosa que el niño genere confianza. O sea, existe ese vínculo como tal entre los dos, que él sienta que lo que él me va a decir a mí, o lo que se va a decir en ese momento, va a ser algo confidencial, algo que no va a salir, o sea, que algo que no va a salir a la luz como tal. El segundo paso es la anatomía o diferenciación de género. De acuerdo, se hace un dibujo todo completo, y entonces lo que se busca es que el niño identifique si es niño o si es niña, o sea, hombre o mujer, o sea, si tiene la capacidad de entender todo esto. En esto también buscamos de que el niño, saber si el niño conoce algunas partes de su cuerpo, cómo se llaman cada una de estas partes, de las partes íntimas, todo este proceso que identifica las partes del cuerpo como tal, la cara, las manos, las piernas, todo este proceso. El tercer paso básicamente son los tocamientos, es donde decimos al niño lo que son tocamientos positivos y tocamientos negativos. Dentro de estos tocamientos le enseñamos lo que son los abrazos, los besos, las cosquillas, todo esto él mismo lo va a clasificar. Si son positivos, o sea, lo que para él le parecen positivos y lo que le parecen negativos. Entre los que le parecen negativos, encontramos que de pronto el niño dice que no le gusta cuando una persona lo toca, o se siente incómodo, no le gusta cuando ésta le besa en ciertas partes del cuerpo, y así sucesivamente. Y positivo
son los que le expresan afecto, o sea, lo que él recibe, cómo recibe ese afecto y cómo él lo da. El cuarto paso es el escenario del abuso y el tocamiento. Entonces, en este lo que hacemos básicamente es un proceso de retroproyección, por así decirlo. Es decir, de que el niño se centre en el escenario, en el lugar en que sucedió el hecho como tal del abuso. Entonces, ahí va a tratar de él decirme qué sintió él cuando lo tocaban, porque sabemos que muchas veces los niños de esta edad son un poco vulnerables y hay cosas que no pueden recordar con exactitud. Pero también hay que tener en cuenta que de pronto sí recuerdan alguna pequeña faceta o pequeños cortes de lo que sucedió como tal. Entonces él va a tratar y entonces va a decir qué parte le tocó, cómo le tocó, cómo no le tocó, si se sintió bien, si se sintió mal, o sea, todo esto le generó como tal en él. Y el quinto y último es el cierre. En este cierre básicamente se basa en la autonomía y la autoestima. Es autoconfianza, o sea, es rescatar lo positivo de la problemática que presenta, saber el proceso que le puede dar como tal, el aprendizaje, las pautas, el comportamiento, la institución, que la institución esté interesada en el caso, que va a llevar el caso hasta lograr un culpable, o sea, todo esto, y se le agradece en este caso al niño por asistir, por haber tenido con la confianza con nosotros y todo este proceso que presenta. Doctora, teniendo en cuenta todo lo mencionado, ahora nos gustaría que nos compartiera o nos comunicara cuál es el rol del psicólogo jurídico dentro del juicio. Bueno, el rol del psicólogo jurídico dentro del juicio como tal es básicamente decir o reafirmar lo que dijo o afirmó en el informe que presentó ante el fiscal o el juez que lleva el caso. Entonces, corroborar toda esta información. Hay que tener que esta información, aquí vemos mucho lo que es la credibilidad del testimonio como tal. Entonces, en la fijación, o sea, cómo tomar las pruebas del sitio, qué pasó con los hechos, dentro del testimonio y la figura, en el testimonio que me dio la figura del cuerpo, o sea, lo que yo logré identificar o sobrevalorar. También hay que tener en cuenta que debo ser libre de prejuicios, tengo que tener muy pendiente de mi ética profesional, la fundamentación teórica, el respeto, los objetivos, hay que ser neutro, o sea, no causar asombro, que la otra persona vea que de pronto me causa asombro, me causa temor, o sea, hay que ser muy empático y sobre todo transmitir mucha tranquilidad. Entonces, en el juicio, normalmente los niños no se llevan a juicio por el proceso de la revictimización. Llevar a un niño a un juicio es revictimizarlo nuevamente y es ponerlo ante esa vulnerabilidad de que muchas personas se den cuenta de que él fue víctima de este abuso. Y sabemos que muchos de estos niños no es fácil aceptarlo y es incómodo para ellos. Doctora Raquel, ¿cuáles serían los pasos para la realización del informe? Para la realización del informe encontramos varios pasos. De entre ellos encontremos si se hace una afectación como tal de la persona, si tenemos si hacemos un informe prioritario. Este informe prioritario se hace cuando de pronto la persona se encuentra en flagrancia. Lo primero que se hace es remitir este paciente de la clínica o hospital más cercano para que acceda o tenga los servicios de salud que garantice la vida de esta persona. También hay que tener en cuenta dentro del informe el análisis de la entrevista, o sea, todo lo que me arrojó la entrevista, o sea, lo que yo pude observar como tal y también lo que yo nuevamente volví a observar de pronto cuando yo en el afán de tomar todo el testimonio del niño, se me pasó analizar algunos gestos del niño como tal. Todo esto lo valido cuando reviso nuevamente el video como tal para ver cómo se utilizó. También la técnica, o sea, lo que el informe que me arrojó la técnica de todo este proceso. Y también si el niño en el momento que llega presenta algún tipo de dificultad, presenta insomnio, presenta
ansiedad y todo esto. Si esto, hago un informe prioritario que es remitiendo a este paciente o este niño a la EPS, a la clínica, para que le presten la atención prioritaria por psicología clínica como tal, para que disminuya este proceso como tal. También dentro de este informe van las sugerencias y recomendaciones, donde yo digo, se recomienda que el paciente asista a psicoterapia, por ejemplo. Dentro del informe también va lo que yo analicé dentro de la entrevista, los resultados y lo que me consideró la prueba, lo que él verbalizó, o sea, y todo lo que de pronto el investigador de la Fiscalía, de la SIJIN, o dependiendo del caso, que el investigador que lleve el caso me diga, o sea, todo tenga concordancia como tal. También se hace un acompañamiento biopsicosocial, o sea, del niño, cómo maneja, cómo come, o sea, todo este proceso está haciendo un acompañamiento psicosocial, o sea, con la familia, dónde vive, cómo es el tratamiento, o sea, si el niño debe asistir a tratamiento, su familia, todo esto, o sea, hacerle visitas regularmente domiciliarias, todo esto, yo lo plasmo en el informe como tal, en las recomendaciones y sugerencias, o sea, qué paso se debe seguir. También hay que tener en cuenta que el análisis debe hacerse en un lenguaje fluido, si hubo concordancia, la edad cronológica con la edad que presenta el niño, dice que no presente algún déficit cognitivo como tal. Y al momento de transcribir hay que transcribir textualmente lo que manifiesta el paciente como tal, es decir, lo que el niño me dice como tal ante esta entrevista. Doctora Raquel, ya para finalizar nuestra entrevista, me gustaría que nos explicara sobre la ruta de atención. Dentro de la ruta de atención que maneja la Fiscalía encontramos dos. La primera parte que basa prácticamente sobre lo que es la captura que se hace a la persona cuando se encuentra en fragancia. O sea, esta se da cuando encontramos la persona en el momento que está cometiendo el acto o el delito como tal. Cuando es violencia sexual, como decimos, prima primero la vida del paciente y este debe ser remitido a un centro de salud o clínica más cercana, dependiendo de las valorizaciones que hacen. Normalmente este proceso lo hace la policía como tal, lo remiten al paciente que ha sido víctima de abuso a un centro asistencial, es decir, a una EPS, una clínica, y se le presta la atención primaria, y ellos determinan si de pronto es necesario que el niño sea valorado por medicina legal o el testimonio, la valoración que se le hacen ahí mismo es válida como proceso, como tal, o sea, que el niño no sea necesariamente volverle a hacer nuevamente la entrevista para hacer la revictimización. Entonces, estos hospitales, sabemos que normalmente los hospitales, las clínicas, los funcionarios públicos estamos en la obligación de denunciar cuando se presentan estos casos, es decir, si viene una persona y no quiere que su nombre salga a la luz y me dice, es que está pasando de tal delito, yo como ente de la Fiscalía, yo puedo formular esa denuncia en mi nombre para que se empiecen a hacer las investigaciones necesarias. También la clínica, cuando ven que se le presenta un caso y saben que ha sido un abuso sexual como tal, ellas lo que hacen es remitirle a la Fiscalía, sabemos que hay un grupo especializado en la Fiscalía que es el CAIBA, que maneja sobre los delitos sexuales de niños. Doctora Raquel, antemano quisiera agradecerle por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, la verdad ha sido muy bueno. Es bueno que ustedes tengan todo este conocimiento y es bueno que ustedes como futuros profesionales tengan en cuenta todo este proceso para que de pronto cuando salgan a enfrentarse a la realidad lleven otro conocimiento mucho más amplio. Muchas gracias, doctora Raquel. Bueno, siempre estamos para servirle.